Muy buenas amigos y amigas, he decidido abrirme una cuenta en Patreon para todos aquellos que queráis apoyar a Centro Ultrella, ayudarle a seguir creciendo con un sistema de suscripciones por niveles, ¿no? Esto es una suerte de membresía en el que vosotros aportáis una cantidad mensual, ahora os la enseño, y a cambio recibís una serie de ventajas. Los niveles de suscripción son tres: el nivel círculo con 5 euros al mes, el nivel esfera con 10 y el nivel centro con 15. Las ventajas que recibís si os suscribís a alguno de los tres planes, por ejemplo, el círculo, tenéis prioridad por mi parte para responder a los comentarios que me dejéis en redes sociales o en el propio canal de YouTube. Además, os mencionaré como agradecimiento por ser mis mecenas en cada uno de los vídeos, y todos los meses podréis elegir un guión de los 4 vídeos que se publican al mes en el canal de YouTube de Centro Ultrella. Podréis elegir uno de ellos para que yo os envíe el guión de ese vídeo. En el caso del nivel esfera, por 10 euros al mes, además de lo anterior, en lugar de recibir solamente un guión de vuestra elección, os enviaré los 4 guiones de los 4 vídeos, además de tener acceso anticipado a esos vídeos. Normalmente publico los vídeos en los viernes, pues vosotros podréis acceder con este plan a esos vídeos por los jueves. Y el último, el nivel centro, por 15 euros al mes, además de todo lo anterior, mensaje de agradecimiento, los 4 guiones, prioridad a la hora de responder comentarios, también podréis elegir temas que queréis que trate en los vídeos y se harán en esa misma semana esos temas, trabajaremos sobre ellos. También tendréis acceso anticipado a los vídeos, los jueves en lugar de los viernes, y también una vez al mes habrá una emisión en directo con vosotros exclusiva. Es decir, estas emisiones en directo, estos directos no serán públicos, sino que serán solamente para los mecenas que hayan contratado la suscripción Centro. Esto es el programa Patreon, estas son las ventajas, así que los que queráis colaborar y ayudar a que Centro Ultrella siga creciendo, os lo agradezco de corazón. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Centro Ultrella, un día especial, 24 de diciembre, Nochebuena, y por lo tanto, yo lo sabía, vosotros lo sabíais, teníamos hoy que hablar, por supuesto, de mitología cristiana, concretamente del ciclo dedicado a la Natividad, con algunos pasajes que he preferido dejar un poco apartados, no comentar para no hacer el vídeo excesivamente largo. Sí quiero empezar con una frase de Jung, una frase con la que no puedo estar más de acuerdo. Dice que la religión es un sistema para defendernos de la experiencia de Dios, a lo que yo añado que la simbología es el corazón de esa religión. Lo primero que tenemos que destacar es que un símbolo siempre, insisto, siempre depende de un contexto. Esto muchas veces se nos olvida y es muy importante, puesto que generalmente los símbolos son polisémicos, su significado concreto nos lo da el contexto. Y por eso lo primero que tendríamos que hacer sería remarcar el contexto de cada símbolo para posteriormente poder trabajar con él. Entonces, el primer símbolo evidente de la Navidad es la propia Navidad, es decir, la natividad, un nacimiento. Y no un nacimiento cualquiera, sino el del Mesías supuestamente prometido al pueblo de Israel. Por lo tanto, vamos a empezar con eso, pero antes debemos tener en cuenta una cosa. El germen de los símbolos de la Navidad se encuentra en los llamados evangelios canónicos de la infancia, es decir, los 2 primeros capítulos de los evangelios según Mateo y según Lucas. Los otros 2 evangelios, Marcos y Juan, no dicen ni una sola palabra sobre la infancia de Jesús. Es más, Marcos nunca menciona a José y Juan nunca menciona el nombre de la madre de Jesús. Y aunque esos primeros 2 capítulos de Mateo y Lucas se contradicen en muchos puntos y son producto de glosadores posteriores de principios del siglo II, eso no ha sido impedimento para que esas narraciones sean la materia prima de las fiestas de Navidad. Entonces, como decimos, lo que se celebra es un nacimiento y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de sus símbolos. Bienvenidos, amigas y amigos, al Centro Ultrella.
El símbolo de la natividad o el nacimiento es fundamental en todas las culturas, cuanto más en una semita como la judía, donde el nacimiento del primogénito y una numerosa prole era interpretado como una bendición de la divinidad a la familia. Para nosotros, el símbolo del nacimiento remite a la renovación constante del ciclo de la vida, de nuestra propia vida, que siempre anda en ciclos con cambios. Hay periodos de luz, de oscuridad y de nueva luz. Hay vida, hay muerte y de nuevo vida. Sabemos que entre 2 y 3 millones de nuestras células mueren a cada segundo, mientras que un número equivalente nacen. Las células viven su vida en un periodo que oscila entre varios días y varios meses, y al cabo de 7 años todas nuestras células han muerto y han sido sustituidas por otras nuevas. Pero aún así conservamos nuestra vida a pesar de todas esas vidas y muertes innumerables. El nacimiento en la tradición judía supone un nuevo comienzo, una promesa de cambio, ¿no? Una esperanza. Así es el anuncio de los nacimientos del rey Ezequías de Judá, el Emanuel de Isaías 7:14, el nacimiento de Isaac en Génesis 17, 15, 21 o de Sansón en Jueces 13. También lo es en Mateo y en Lucas, pero con una diferencia fundamental. En este caso estamos hablando del nacimiento del Hijo de Dios y Dios mismo para la tradición cristiana posterior. El maestro Eckhart escribió en su sermón 101 sobre la Natividad que en estas fechas entramos en el tiempo del nacimiento eterno por el cual Dios Padre ha engendrado en la eternidad y no cesa de engendrar a fin de que ese mismo nacimiento se produzca hoy en el tiempo, en la naturaleza humana. Pero el que se produzca siempre ese nacimiento, ¿de qué me sirve si no acontece en mí? Que acontezca en mí. Eso es lo que importa. El propósito principal de Dios es dar vida y no está satisfecho hasta que no engendre a su Hijo en nosotros. Y tampoco el alma está nunca satisfecha hasta que el Hijo nazca en ella. Esto es muy interesante y es la clave de todo el asunto de la natividad. Quiero matizar esto del Hijo de Dios porque es muy importante. Por el momento baste decir que originalmente Jesús no es concebido como Dios mismo, es decir, no hay encarnación, eso es imposible para un pensamiento judío. No habrá encarnación hasta el prólogo del Evangelio según Juan, compuesto entre los años 90 y 110, pero incluso ahí no será Dios el que se encarne. Juan sigue siendo judío. Para identificar plenamente a Jesús con Dios y como Hijo de Dios en el sentido filial, habrá que esperar al siglo IV. El hecho de que hoy en día los cristianos entiendan a Jesús como Hijo de Dios en sentido filial se debe a un malentendido cultural. La expresión Hijo de Dios es una de las marcas distintivas del judaísmo, pero con un sentido muy diferente al que nosotros pensamos. En lenguaje bíblico, el semitismo Hijo de lo que expresa es una relación íntima con alguien o con algo. Esto se entiende muy fácilmente cuando se trata de una relación con una persona. En hebreo o arameo, hijo de alguien es quien plasma en su vida el temperamento, las costumbres, el modo de actuar y de sentir de ese alguien. De esa manera se habla de hijos de Abraham en Gálatas 3:7, de hijos del diablo en Hechos 13:10 y Mateo 13:38 y claro, de hijos de Dios en Mateo 5:9. Así es como entiende toda la literatura neotestamentaria y también la veterotestamentaria la expresión hijos de Dios. Personas capaces de plasmar en su vida la voluntad de Dios. Pero esta idea, insisto, netamente judía, no se da en cambio en el mundo clásico, que es por donde se difunde el cristianismo. En el mundo clásico hay muchos casos de concepciones divinas, de hijos e hijas de Dios en sentido filial. Tenemos, por ejemplo, a Dionisos, a Helena y Clitemnestra, a Perseo, a Cástor y Pólux, Rómulo y Remo, Heracles, Hipólita, Pentesilea, Perseo, Teseo, Eneas. Así que la expresión hijo de Dios fue entendida entre los paganos de segunda o tercera generación, los que no
aprendieron del ya difunto Pablo de Tarso, lo aprendieron tal y como su propia mitología enseñaba. Jesús se convirtió en el Hijo de Dios por filiación en el mundo pagano y dejó de ser el mejor seguidor de la ley de Yahvé en el mundo judío, que era lo que habían defendido todos sus seguidores, incluido Pablo. Por eso no es extraño que una vez perdido el contexto judío se hable de padre e hijo en términos de generación divina. Pero claro, esto Pablo nunca lo habría permitido. Recordemos lo que dice en Gálatas 4:4-5. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos también la filiación. Es decir, Jesús nace de Dios como su Hijo para enseñar que todos los hombres que siguen su ley son también hijos de Dios. Actualmente la palabra clave de la Navidad es la aceptación de la huiocesia, el descubrimiento de que somos todos hijos e hijas de Dios, pero en el sentido judío únicamente si seguimos la ley. Jesús es asociado en esencia a Dios en el siglo IV, ¿vale? No pasa nada, pero podemos extraer también algo interesante de ahí, de la encarnación, cuando lo absoluto se hace relativo. Podemos celebrar el encuentro interior con el puer aeternus, representado en Jesús, el niño eterno que renace todos los años, ¿no? Como decía el maestro Eckhart, también como Hermes o como Krishna. Recuerdo un adagio islámico que dice: nadie puede encontrar a Allah si previamente no ha encontrado a su profeta. Dicho en otras palabras, nadie llega a Dios si no es a través de su verbo, sea cual sea el medio de revelación de este último. Nadie llega al sí divino si no es a través de la perfección del yo humano. Cuando Jesús, según Juan 14:6, dice aquello de yo soy el camino, la verdad y la vida, esa expresión es absolutamente verdad para el verbo divino, que es el Cristo, el ungido, y es relativamente verdad para su manifestación humana, que es Jesús, ya que una verdad absoluta no puede limitarse a un ser relativo. Y sin embargo, en el misterio de la encarnación ocurre, se fusionan los dos, lo divino se une con lo humano y lo humano se funde en lo divino. Lo relativo pasa a ser el receptáculo de lo absoluto, y eso solamente es capaz de lograrlo el amor, que es lo único capaz de conciliar todos los opuestos. Entonces Jesús acaba convertido por la tradición en Dios, pero Dios no es Jesús. El cristianismo es divino, pero Dios no es cristiano. El Cristo naciente aguarda en el interior de cada ser humano. Hay semillas de divinidad por todas partes, y la natividad de Cristo viene a despertarnos, y cada año estamos amaneciendo, pero luego volvemos a quedarnos dormidos en la oscuridad de la noche. Por eso cada año tenemos la misión de ser como los pastores de Lucas, ¿no? Estar despiertos, atentos a la llamada, hasta que el Hijo de Dios se haga y nazca en nosotros, despierte la naturaleza crística. Pasemos ahora a analizar brevemente los pasajes fundamentales, primero de Mateo y luego de Lucas. Mateo dice que Jesús nace en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Aquí tenemos el famoso problema de fechas, ya que Herodes muere en el año 4 a.C., por lo que Jesús debió de nacer un par de años antes, en torno al 6 a.C. Es casi seguro que nació en tiempos de Herodes, pero también es casi seguro que no nació en Belén. Su nacimiento en Belén lo construyen Mateo y Lucas. El primero infiere que ya vivían allí, el segundo dice que se desplazaron para hacer cumplir en esta biografía ficticia de los primeros años de Jesús la profecía de Miqueas 5:2, aquella que dice: de ti, Belén Éfrata, la más pequeña de entre los clanes de Judá, de ti me ha de salir aquel que será gobernante de Israel. Es una profecía mesiánica que sigue la línea de la dinastía davídica, ya que el rey David era de Belén y de ahí tenía que salir el Mesías. Pero, insisto, lo más probable es que el Jesús histórico no naciera en Belén, sino en Nazaret.
En fin, el caso es que Mateo dice que a Jerusalén llegan de Oriente unos magos. No nos confundamos, no dice ni sus nombres, ni su número, ni que fueran reyes. Todo eso es tradición posterior de la literatura apócrifa y patrística. Mateo cuenta la historia de estos magos y de la estrella tras darnos una genealogía de Jesús y la narración de cómo un ángel anuncia en sueños a José, que importantes los sueños, el nacimiento de aquel que será el Mesías davídico. La historia de los magos y la estrella está, como muchas cosas, tomada del Tanaj judío. El pasaje en concreto es Números 22-24, los capítulos, el episodio concerniente al profeta Balaam. Cuando Moisés llevaba a Israel hacia la tierra prometida a través de la región de la actual Transjordania, camino de esa tierra prometida por Dios a sus antepasados, se encuentran con un rey malvado, Balac de Moab, que quería destruirlo. Balac manda llamar del oriente a un famoso vidente llamado Balaam, quien debía usar sus artes para maldecir a Moisés y a Israel, pero en vez de eso tuvo una visión favorable ofrecida por Yahvé respecto al futuro. Cito la versión de la Septuaginta de Números 24:7-17, que es la que utiliza Mateo, y dice: «Saldrá un hombre de la semilla de Israel y reinará sobre muchas naciones. Lo veo, pero no como presente. Lo contemplo, mas no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob y de Israel se levantará un cetro». Este oráculo hace referencia al surgimiento de la dinastía davídica. Se entendía que David era la estrella que había visto Balaam, el hombre al que se le daría el cetro sobre el Reino Unido de Israel y Judá. En el judaísmo posterior, este pasaje se tomaría como referencia al Mesías, el rey ungido de ascendencia davídica, que es precisamente el sentido que le da Mateo. Este pasaje volvería a jugar también un papel muy importante en el año 132, cuando el rabino Akiva proclamó como Mesías al revolucionario antirromano Simón ber Kosiva y le puso por sobrenombre Bar Kokhba, es decir, el hijo de la estrella. Respecto a los magos de Mateo, el término magi tenía dos significados. El primero es el corriente y que dura hasta hoy. Son individuos que practican la magia blanca o negra, adeptos a las ciencias ocultas, intérpretes de sueños y visiones, astrólogos baratos, la mayoría de ellos charlatanes y embaucadores. El segundo sentido de la palabra lo conocemos por la obra de Filón de Alejandría, filósofo judío contemporáneo de Jesús, que dice que los magos eran hombres respetables, sacerdotes del zoroastrismo, la religión de Persia, en Irán, religiosos y científicos que se dedicaban al estudio de la astronomía y su repercusión en la vida de los hombres, la astrología en el sentido recto del término. Por la descripción que da Mateo, hay que considerar a estos magi en ese último significado, como miembros de la casta sacerdotal persa, seguidores de Zoroastro. No obstante, hay estudiosos que afirman que procedían de Babilonia, ya que entre los caldeos siempre había habido un vivo interés por la astronomía y la astrología. De hecho, en el libro de Daniel, del siglo II a.C., aparecen frecuentemente los magos en las descripciones de la corte de Nabucodonosor y Baltasar. También se ha propuesto, en función de los regalos aportados, oro, incienso y mirra, curiosamente los mismos que ofreció Seleuco I al dios Apolo en Dídima en el año 288 a.C., pues en función de esos regalos se ha dicho que procedían de Arabia, ya que, según Isaías 66 y el Salmo 72:15, traerán los pueblos orientales a Jerusalén en tiempos mesiánicos oro e incienso como regalos al rey y alabanza al Dios de Israel desde Madián y Saba, que son regiones de Arabia del noroeste y sudoeste respectivamente. Por supuesto, todo esto tiene también influjo en la narración de Mateo, para quien, en resumen, los magos representan a los paganos cultos, el símbolo de que lo mejor de la ciencia y la religiosidad del paganismo llevan hasta Jesús, mientras que los regalos simbolizan el oro para Jesús como rey mesiánico, hijo de David, el incienso para Jesús Mesías, el Cristo, su labor divina, y la mirra para Jesús hombre que sufrirá y morirá. Entonces, Mateo lo que quiere hacer es simbolizar con esta narración que quien ha nacido es el Rey Mesías y Salvador, pero no solo de Israel, sino del mundo entero, siguiendo la estela paulina de pensamiento. Por eso Dios anuncia este acontecimiento a gentes que no son judías, sino gentiles. Los magos representan a todos los gentiles que creerán en la predicación de Jesús como Salvador.
¿Cómo podemos entenderlo los no cristianos? Pues si tenemos nuestra propia noción de qué es el Cristo, el ungido, el Adán Kadmón, el símbolo del hombre perfeccionado, la humanidad que es capaz de expresar toda su divinidad latente, podemos entender a esos magos como las personas que llegan a conocer esa realidad humana a través del estudio. Son los que tienen las capacidades y el tiempo para estudiar y experimentar la historia, las religiones, la psicología, el arte, la poesía. Es decir, son los sabios que llegan por el conocimiento a esa realidad última del hombre que es humano y divino, aquellos que son capaces de armonizar esos opuestos y vivir de acuerdo con esa realidad. Y ojo, los tres presentes también tienen un valor simbólico vinculado con ese Adán Kadmón, porque está relacionado con los tres aspectos fundamentales de la identidad humana. El oro representa nuestro poder regio, es decir, la capacidad de acción y gestión de nuestros asuntos terrenales, de nuestra vida diaria. El incienso representa nuestro poder sacerdotal, nuestra capacidad para desarrollar y observar una ética, la ley moral. Y la mirra representa nuestro poder profético, desde la plena conciencia de nuestra humilde condición humana, desde el conocimiento pleno de la finitud de nuestra existencia, surge la capacidad de actuar como recipiente del principio supremo en nombre de la justicia y la armonía. La Navidad como nuevo comienzo, pero también como un reino de justicia y paz que debemos buscar y defender constantemente, pues tal es el simbolismo de la matanza de los inocentes, que cuando pensamos en la Navidad solo aparece el pesebre y los angelitos y los pastores y magos y los animalitos, pero cuidado, el mensaje espiritual nunca ha sido partidario de Mr. Wonderful. Hay una gran amenaza, un gran peligro, y esa parte oscura de la Navidad se llama matanza de los inocentes y se llama huida a Egipto. Ninguno de los dos episodios sucedió históricamente, como nada de lo que aparece en el ciclo de la Navidad, pero tiene su simbolismo importante. La matanza de los inocentes recordamos que la relata Mateo cuando Herodes descubre que los magos le han engañado. Entonces actúa por miedo. Teme que Jesús niño, a quien los magos de Oriente designaron como el rey de los judíos recién nacido, le suplante. Es decir, el poderoso tiene miedo de que lo nuevo pueda quitarle el poder, un poder que tenía sobre la tierra y los hombres, pero no como expresión de su fuerza interior, sino acuñado por el miedo. Entonces, precisamente por él, Herodes hace matar a todos los niños de hasta 2 años. Herodes está atrapado en su miedo y ese miedo se difunde en forma de terror. Los hombres que se aferran a su poder por miedo abusan de ese poder y solo pueden mantener su reinado al infundir miedo. Es decir, Herodes es el prototipo de todos los opresores que asesinan, o sin las comillas, que presionan, que coartan solo por miedo a perder un solo ápice de poder. En esos inocentes de Belén asesinados vemos una realidad que década tras década, siglo tras siglo, empaña la historia de la humanidad y se torna en rostros concretos independientemente de las etnias, del sexo, de las religiones, no importa. La matanza de los inocentes es una realidad que no podemos permitirnos negar, de la misma manera que cada época ve surgir nuevos Herodes que hacen de la vida humana un objeto de trabajo, de libre uso o de placer, sobre el que deciden según su conveniencia. Esos inocentes, los santos inocentes, continúan perdiendo la vida en las guerras de África y Oriente Próximo o en las aguas del Mediterráneo, los que intentan escapar. Y esos, los que intentan escapar, los que hoy están vivos pero continúan estando perseguidos, son los menores extranjeros no acompañados, son los refugiados, hombres y mujeres, niños y niñas que se han visto obligados a huir de su país para escapar a un lugar seguro. Con suerte tuvieron tiempo de hacer una maleta, si no simplemente lo dejaron todo y huyeron. Todas esas personas están representadas en la Sagrada Familia que huye a Egipto, personas que huyen del conflicto y la persecución. Su condición y su protección están definidas por el derecho internacional, por lo que no pueden ser expulsadas o retornadas a situaciones en las que sus vidas y sus libertades corran peligro. Puede ser difícil imaginarnos la vida de una persona refugiada, pero hoy, para 20
26 millones de personas es una terrible realidad. Y esa realidad es la que pretende transmitir Mateo con el mensaje de la huida a Egipto. Busca hablar de la suerte de los exiliados, de los perseguidos, una situación que los judíos conocían bien, pues ellos mismos habían estado exiliados y refugiados en Babilonia y habían tenido que huir de Egipto. Lo dice la ley de Moisés en Éxodo 22:21. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. La elección de Egipto como refugio para la Sagrada Familia en Mateo responde a varias cuestiones. Primera, para presentar a Jesús como un nuevo Moisés, porque el profeta solo regresó cuando Dios le dijo, según Éxodo 4:19, han muerto todos los que buscaban tu vida, una frase que se repite a José en Mateo 2:20. Y la segunda razón es para hacer cumplir la profecía de Oseas 11:1, la que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Jesús en Mateo pretende ser la encarnación de todo Israel, ya que el versículo completo dice, cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. La idea de Jesús niño perseguido y ocultado y una matanza de los inocentes perpetrada por el Herodes Mateano, por su causa, remite también a la historia de Moisés, ya que el faraón quiso matarlo de niño y mató a los inocentes, y Balac de Moab también trató de destruirle por medio de un mago de Oriente. Ahora vamos a pasar al relato, al ciclo de la Navidad, contenido en Lucas. Lucas introduce una idea muy interesante. Dice que una vez nacido Jesús, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es Lucas 2:7. El evangelista va a retornar sucesivamente a esta descripción porque un poco más adelante los ángeles dirán a los pastores, esta será vuestra señal, encontraréis a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. En 2:12. Los pastores sabrán que han llegado a su objetivo, a su destino, cuando encuentren en 2:16 a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Las especulaciones que se hacen de por qué no había espacio en el mesón distraen erróneamente la atención de la finalidad de Lucas, del mismo modo que lo hacen las homilías acerca de la supuesta dureza de corazón del mesonero, que no se menciona en el texto, o de los trabajos de los empobrecidos padres, que tampoco se mencionan. Lucas está interesado en el simbolismo del pesebre y, por tanto, la falta de hospedaje en el mesón puede ser simplemente una excusa para mencionar el pesebre. El pesebre no es un símbolo de pobreza, aunque lo parezca. Lo que expresa es la queja de Dios contra Israel, contenida en Isaías 1:3, donde dice, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no me ha conocido y mi pueblo no me ha comprendido. Lucas está proclamando aquí que el dicho de Isaías ha quedado revocado. Cuando las buenas nuevas del nacimiento de su Señor se proclaman a los pastores, estos van a encontrarle y a alabar a Dios. En otras palabras, el pueblo de Dios ha empezado a reconocer el pesebre de su Señor. Para nosotros, la enseñanza es aprender a reconocer a Dios en lo cotidiano, lo trascendente, en lo inmanente, el absoluto en lo relativo. Vamos a ver el simbolismo intrínseco de los pastores de Lucas. La idea que podemos tener nosotros de los pastores es muy diferente de la que tenía Lucas. Para el evangelista, los pastores son un eco de Abel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los jueces del Israel predinástico, de David y de Amós, pastores todos ellos, pero también es pastor el propio Yahvé de su pueblo y los reyes en su nombre también pastorean a Israel. En las tradiciones de los nómadas ganaderos, la imagen del pastor está cargada de simbolismo religioso. En Grecia era el dios Hermes, en la India era Krishna, en Sumeria era Dumuzi y entre los israelitas fue Yahvé. Para los cristianos será Cristo. Yo soy el buen pastor, dice Jesús en Juan 10:11, aquel a quien pertenecen las ovejas y está dispuesto a morir por ellas. Esta imagen del Cristo pastor, frecuentemente adoptada en los escritos paleocristianos, otorga una denominación ya apuntada en el Antiguo Testamento, los pastores como conductores espirituales, cuyo ministerio se refiere constantemente al de su Señor, el gran pastor, el jefe de los pastores.
Ese es el simbolismo que aporta Lucas. El niño al que adoran los pastores es el rey de los pastores que señoreará a su pueblo Israel de acuerdo con los escritos veterotestamentarios. Los pastores representan a un Israel que por fin ha reconocido a su Señor y dan gracias por todo lo visto y oído. Por nuestra parte, podemos ver en los pastores un sentido de sabiduría intuitiva y experimental, ya que el pastor simboliza la vigilia. Para entender esto, tenemos en cuenta una cosa: la noción de lo sagrado se manifiesta de muchas maneras. A veces es una discreta onda en el agua y otras veces es un torrente que impacta en el alma. El cristianismo lo tiene muy claro. Hasta que ocurran los eventos apocalípticos, es decir, hasta que se retire el velo y se revele la verdad, la manifestación de lo divino es sutil. El niño que se convertirá en el Mesías ha nacido, sí, pero es un bebé. Es uno al que hay que alimentar, proteger y cuidar. No tiene nada de especial, no hay nada que le diferencie de los demás, y sin embargo hay quien sí sabe ver lo especial que hay en su nacimiento. Según Mateo, son sabios venidos de Oriente, estudiosos y eruditos. Según Lucas, son pastores, gentes sencillas del pueblo, que sacan a sus rebaños a la intemperie de la madrugada. Son los que están despiertos mientras todos los demás duermen. Y son precisamente los despiertos los que son capaces de encontrar lo divino entre lo mundano, porque están despiertos y ven. El pastor ejerce una función de protección ligada al conocimiento, sabe qué alimento conviene a los animales que tiene a su cargo, es observador del cielo, puede prever el tiempo, discierne los ruidos y oye venir al lobo o balar a la oveja descarriada. Por eso también el pastor aparece como un sabio a su manera, pues su conocimiento no surge del estudio, sino de la contemplación y la visión interior. Y cuando llega la noche, el pastor actúa como un psicopombo, conductor de almas hacia el reposo, y cuando amanece, cuando el sol nace, que es la natividad, la nueva luz del mundo, el psicopombo conduce las almas a la tierra, a una nueva creación. Y para terminar, hay un último detalle en Lucas que resulta interesante. Ya habéis visto que nos hemos saltado la anunciación y nos vamos a saltar la presentación en el templo, que ambos pasajes aparecen solamente en Lucas, pero me interesa terminar con otro detalle que muy a menudo pasa desapercibido. Este esfuerzo nuestro por descubrir significados ocultos tras hechos maravillosos que expone el mito encuentra su eco en un personaje del relato lucano que no podemos obviar, la propia madre de Jesús, María. Según Lucas 2:19, ella guardaba todas estas cosas y meditaba sobre ellas en su corazón. Esa idea de preocuparse por guardar los acontecimientos y meditar sobre ellos aparece ya en Génesis 37:11, aparece también en Daniel 4:28 y en el apócrifo Testamento de Leví 6:2, sin la menor sugerencia de un testigo ocular, sino remarcando el esfuerzo de descubrir significados ocultos ante los acontecimientos. La María lucana hace ese esfuerzo y Lucas lo menciona porque María es la única adulta en el relato de la infancia que perdurará en el ministerio público y aún en la Iglesia de los Apóstoles. En Lucas 8:21 aparecerá junto a los hermanos de Jesús, entre los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, y también en Hechos 1:14, donde va a aparecer como parte de la comunidad creyente en Shavuot, que se convirtió en Pentecostés, la fiesta en la que el cristianismo celebra la efusión y recepción del espíritu crístico, enormemente vinculado con el ciclo de la natividad. Y hasta aquí mi exposición sobre este episodio, los simbolismos que poco a poco hemos ido simplemente, básicamente, desenmarañando un poco. Si queréis saber, si tenéis curiosidad por el tema de las fechas, por ejemplo, por qué se celebra el 25 de diciembre, ¿no? ¿Por qué se celebra mañana? ¿Por qué se celebra el 6 de enero la Epifanía? ¿Por qué nos ponemos como cerdos en los banquetes, etcétera? Bueno, pues esto lo podéis averiguar, lo podéis conocer en el curso dedicado a la historia de la Biblia, el Nuevo Testamento, que empieza ahora en enero. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Confío en que os haya gustado, confío en que os haya resultado interesante este simbolismo que planteaban transmitir
Mateo y Lucas con sus respectivos relatos de la Natividad. Y nada, simplemente muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más, insisto, espero que os haya gustado y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Cuidaos mucho, que paséis una muy feliz Navidad y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, Ultreya.